Muy buenas tardes, estimados colegas de Ciencia y Tecnología. Mi nombre es Senia Guerrero y les agradecemos su conexión y sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este webinar que organiza la Dirección de Educación Secundaria, orientaciones para la evaluación del desarrollo de competencias relacionadas a ciencia y tecnología. Bien, tenemos el propósito de fortalecer nuestras competencias justamente en evaluación formativa de las competencias de nuestros estudiantes relacionadas al área ciencia y tecnología. Para ello, les invitamos cordialmente a registrar su asistencia, que en estos momentos se encuentra en el chat el link para poder hacerlo, y también las preguntas que querramos plantear durante la reunión o durante la presentación las podemos escribir en el chat, ¿no? Entonces nosotros gustosamente las atenderemos. Bien, les invito a seguir este recorrido o este itinerario. Vamos a situarnos en algunos casos de evaluación de competencias en ciencia y tecnología. Luego también analizaremos algunos aspectos clave que queremos enfatizar de la evaluación formativa en esta hora 30 de nuestro encuentro, para plantear alguna práctica simulada de evaluación formativa con énfasis en algún aspecto clave para contribuir al progreso de las competencias de nuestros estudiantes. Competencias asociadas a ciencia y tecnología. Para ello, estimados colegas, los invito a compartir algunas ideas desde nuestra práctica pedagógica para responder a esta pregunta. ¿Cómo contribuye la evaluación formativa al progreso de las competencias relacionadas a ciencia y tecnología? ¿Cómo creemos, cómo hemos visto, qué es lo que pensamos, ¿no?, de la contribución de la evaluación formativa al progreso de las competencias de nuestros estudiantes? Para ello podemos optar por escribir nuestra respuesta en el muro colaborativo de Padlet. El chat lo encuentran en estos momentos en el link. El link está en el chat. O también lo podemos escribir directamente como mensaje en el chat de esta transmisión, ¿no? ¿Cómo contribuye la evaluación formativa? Desde nuestra experiencia en estos últimos años que hemos tenido prácticas de evaluación formativa, ¿qué cambios hemos visto? ¿Qué caracteriza cuando brindamos, por ejemplo, una retroalimentación, ¿no? ¿Cómo vemos el comportamiento o la evolución de la competencia de nuestros estudiantes? Sea, por ejemplo, explica el mundo físico, o indaga mediante métodos científicos, para abreviar, o diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. ¿Qué es lo que hemos visto? Los invitamos entonces a registrar sus respuestas. A ver. Siempre es bueno poner en común nuestra experiencia, ¿no?, profesional, porque puede servir de punto de reflexión a otros compañeros más nobles o más experimentados, o a nuestros partners también. Por ejemplo, en esos últimos tiempos, cuando le ha tocado de repente comunicar los criterios a los estudiantes, ¿qué significa que los chicos tengan los criterios de evaluación de antemano? ¿Qué significa preguntarles si los comprenden, ¿no? ¿Cómo ha ayudado, cómo hemos visto el desarrollo de las competencias mediados por esa experiencia en evaluación formativa? En este muro colaborativo, en la parte inferior derecha, tenemos un círculo con un signo de cruz, ¿no? Le damos clic y ahí podemos escribir nuestras ideas, ¿no? Luego lo publicamos. Y mientras van escribiendo algunas de las ideas, ¿no?,
Recordarles registrar también su asistencia, ¿no?, en el link que se encuentra en el chat. Vamos a hacerlo de manera recurrente, vamos a ir mirando el muro colaborativo del Padlet o el chat para ir dialogando sobre las ideas que nos han compartido. Bien, entonces cuando desarrollamos y evaluamos las competencias en ciencia y tecnología, sabemos que tenemos 3 competencias, ¿no? Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos, explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Recordemos que en el marco del Currículo Nacional de Educación Básica, el desarrollo de las competencias, ¿no?, tiene un marco, tiene enfoques, ¿no?, que sustentan estas competencias. Entonces, una de ellas es el enfoque por competencias. Recordemos que desde este enfoque, ¿no?, se es competente para tener respuestas pertinentes, adecuadas a los desafíos que vivimos en el mundo actual o que viven nuestros estudiantes y que van a vivir prontamente cuando, por ejemplo, a lo largo de la vida o cuando egresen también de la educación básica. Entonces, este enfoque sostiene que, en resumen, por supuesto, las competencias de las personas se desarrollan cuando estamos en acción, frente a un desafío, cuando entramos en una situación, asumimos un problema y para resolverlo movilizamos nuestras competencias, ¿no?, y con toda su serie de recursos para poder resolver el desafío. Entonces, no es posible desarrollar competencias sin enfrentar una situación, ¿no?, preferentemente del mundo real, ¿no? Estas competencias en ciencia y tecnología, recordemos que también están con el enfoque indagación y alfabetización científica y tecnológica, que se basa en la naturaleza de la ciencia, en poder comprender a qué se dedica, cuál es la misión de la ciencia, y son las respuestas al por qué o al cómo, ¿no?, suceden los fenómenos o hechos del mundo físico, ¿no? Este enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica busca aprovechar la curiosidad natural del ser humano, del estudiante, ¿no?, por querer descubrir las causas y los efectos de diversos fenómenos para poder movilizar estas competencias, poder desarrollar su pensamiento científico, es decir, que comprenda que los conocimientos son fruto de un desarrollo y que hay que generar evidencias rigurosas, ¿no?, que la comunidad científica da por válidas o aceptadas, y que también cuando suscitan evidencias que nos sugieren dejar otras de lado, también es parte del pensamiento y de la actitud científica. Entonces, el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica busca desarrollar también el pensamiento crítico para que los chicos no den por sentado cualquier cosa, sino que vean las evidencias que respaldan, evidencias rigurosas, científicas, y que permitan tomar una postura en todos aquellos aspectos, ¿no?, que implican a la ciencia y a la tecnología, ¿no? Entonces, permite también desarrollar una comprensión de esas grandes ideas científicas que nos permiten explicar una variedad, toda una gama de fenómenos relacionados. Entonces, el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica permite a los estudiantes vivir la ciencia y tecnología, hacer la ciencia y tecnología, disfrutar de ella, poder responder esas preguntas, ¿no?, tener la satisfacción de poder encontrar una explicación o de brindar o construir una explicación. Y esto hace uso
eh, de los conceptos, de teorías, de modelos, ¿no? Que permiten representar esos hechos o fenómenos del mundo físico y en consecuencia dar una explicación, pero también evaluar las implicancias que tiene el desarrollo científico y tecnológico, ¿no? O las diversas situaciones sociocientíficas en las que demanda a la persona tomar decisiones, en este caso informadas o alfabetizadas científica y tecnológicamente. Y también el enfoque formativo de la evaluación, ¿no? Que es un enfoque que tiene como centro al estudiante y al progreso del desarrollo de sus competencias. Importa este enfoque porque está centrado en que todo lo que hace la retroalimentación, cuando establece los criterios, cuando demanda un desafío, cuando genera que se planteen situaciones como verdaderas oportunidades que permiten desarrollar la competencia de nuestros estudiantes, es porque está centrado en una evaluación para aprender, ¿no? Hay una evaluación también del aprendizaje, pero fundamentalmente procura el aprendizaje de los estudiantes y que el estudiante vaya generando todo su sistema de creencias, un sentimiento de que puede aprender, de que puede avanzar, puede desarrollar y poder configurar una imagen positiva, una autoestima positiva, ¿no? Que le permite seguir aprendiendo. Recordemos que junto al desarrollo de las competencias van todo el aspecto socioemocional que hay que atender todo el tiempo. Entonces, estos enfoques, como ustedes pueden ver en la lámina, transversalizan, atraviesan todo el desarrollo y la evaluación de las competencias en ciencia y tecnología. De tal manera, estimados colegas, que nuestras prácticas pedagógicas, ¿no? Siempre nos deben demandar preguntarnos, reflexionar, ¿no? Cómo estamos aterrizando o concretando estos enfoques que están iluminando, ¿no? Toda la práctica pedagógica, desde la planificación, las estrategias, los recursos, ¿no? Los discursos, el cómo abordamos las interacciones pedagógicas con nuestros estudiantes para poder desarrollar sus competencias. Bien, asimismo, nosotros debemos comprender la naturaleza de cada una de estas competencias, ¿no? Cómo está estructurada y cómo es que progresa, ¿no? Cuáles esas descripciones o rutas, ¿no? Del progreso de una competencia a lo largo de la trayectoria típica, ¿no? Escolar o de nuestros estudiantes. Bien. Vamos a enfatizar unos 3 o 4 aspectos claves en el marco de la evaluación formativa, ¿no? Y uno de ellos es que cuando nosotros hacemos una evaluación formativa, estimados colegas, nos va a permitir no solamente podernos pronunciar por dónde está, ¿no? En esa trayectoria, en esa progresión, la competencia, cuál es el nivel que nosotros podemos inferir a partir de las evidencias, de las producciones o actuaciones que realizan nuestros estudiantes, sino que permite además podernos dar cuenta de qué necesitan aprender nuestros estudiantes y también nos van a permitir, nos provee de información para saber si están siendo atendidas de manera eficaz, de manera pertinente. Entonces, recordemos que desde la resolución viceministerial 094, es decir, la norma técnica de evaluación, ¿no? Se plantea que las necesidades de nuestros estudiantes es todo aquello que requiere en el desarrollo de su competencia, ¿no? Porque las necesidades las vamos mirando por competencia,
¿no? Según sus características y también la de su contexto sociocultural, naturalmente, para alcanzar el nivel de logro esperado. Entonces, todo aquello que requieren, que demandan para poder desarrollar su competencia con las características del logro esperado, a eso le llamamos necesidades de los estudiantes. ¿Y cuándo las determinamos? ¿No? Naturalmente o por lo general, las buscamos identificar antes de planificar nuestras experiencias de aprendizaje que queremos ofrecer o formular o plantear con nuestros estudiantes. Pero también tenemos que poner atención a aquellas necesidades que van emergiendo durante las actividades educativas, en las interacciones, dentro o fuera del aula. Entonces, que dejan ver, ¿no?, que hay aspectos que debemos mediar, ¿no?, que debemos dar andamios, a los que debemos poner foco para que nuestros estudiantes puedan avanzar y puedan en consecuencia fluir en el desarrollo de sus aprendizajes. ¿Y por qué es importante que determinemos las necesidades de los estudiantes, ¿no? Información que nos provee o a la que llegamos, concluimos, cuando hacemos una evaluación formativa, sea desde su función diagnóstica, por ejemplo. Porque nos va a proveer de información clave para planificar y desarrollar experiencias de aprendizaje pertinentes. ¿Y qué significa pertinentes? Son aquellas que se condicen o que responden, ¿no?, de la mejor manera a eso que requiere el estudiante para desarrollar su competencia. Recordemos que es la misma competencia que sigue una trayectoria a lo largo de la educación básica. Entonces, hacer pertinente las experiencias de aprendizaje en realidad significa que se configuren como verdaderas oportunidades de atención a las diversas necesidades que muestran nuestros estudiantes. Eso en función de una idea clave que tenemos que tener claro, ¿no? Es condición natural, ¿no?, que nuestros estudiantes tengan diversos niveles de logro, ¿no?, en una determinada competencia. Entonces, cuando nosotros identificamos esa diversidad de los niveles alcanzados por cada estudiante y nosotros con todo ello, ¿no?, caracterizamos, configuramos, vemos los recursos más propicios, ¿no?, generamos condiciones para que la experiencia sea vivida de la mejor manera, de tal manera que les permita avanzar hacia niveles superiores de desarrollo de sus competencias. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de pertinencia. Entonces, no es que identificamos un nivel y decimos, determinamos necesidades y va un documento. Esto es súper funcional porque para nosotros es como decir, vamos a dar en el clavo, vamos a otorgarle precisión, pertinencia, funcionalidad, significatividad a aquellas experiencias de aprendizaje que vamos ideando, planificando u ofreciendo y también planteando con ellos, ¿no?, para enfrentar cada vez situaciones que le permitan desarrollar esquemas de actuación eficaces ante los desafíos que demanda el mundo. Entonces, eso es un aspecto a tener en consideración en la evaluación formativa. Aquí vamos a ir mirando algunos casos, como les decía, ¿no? Por ejemplo, esta es la profesora Ana, que recordemos que para podernos pronunciar sobre el desarrollo de una competencia hacemos el análisis de las evidencias, ¿no? Es decir, de las producciones o actuaciones que realizan nuestros estudiantes, mediados por nosotros, ¿no?, o por sus pares o por otros mediadores. Entonces, luego del análisis de evidencias relevantes, aquellas clave que nos dan cuenta de la complejidad, por ejemplo, de una competencia, ¿no?, esta profesora nos comparte la valoración que hace, por ejemplo, de la competencia Explica el mundo físico,
¿no? Basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, de un grupo de estudiantes de tercer grado de secundaria. Entonces, ella dice que los estudiantes siempre pone el foco, recuerde que en la evaluación formativa es aquella que busca mirar qué puede hacer el estudiante y qué más puede lograr. Entonces, comienza diciendo que los chicos pueden relacionar algunos conceptos científicos que se hayan disponibles para explicar las causas, por ejemplo, de los fenómenos o de los hechos, y pueden construir argumentos, pero respaldados sobre todo en su opinión. Como la maestra comprende la naturaleza de la competencia, ¿no? Y sabe que explicar implica comprender el porqué o el cómo de los mecanismos, de los fenómenos, ¿no? que ocurren. Entonces, ella identifica desde la brecha, ¿no? de lo que puede hacer el estudiante comparado con el nivel de logro esperado. Entonces, identifica que necesitan construir, por ejemplo, representaciones del mundo físico, de algún fenómeno, ¿no? Para poder explicarlo, para poder explicar por qué sucede, ¿no? Y además necesitan no solamente argumentar basados en su opinión, sino que en ciencia debe usarse desde la naturaleza de la ciencia por el enfoque, indagación y alfabetización científica y tecnológica. Necesitan aprender a reconocer, a encontrar y a usar evidencia científica que le permitan sostener su posición, ¿no? ante diversas situaciones que como les decíamos, implican a la ciencia y tecnología, ¿no? o a esos grandes impactos, por ejemplo, sobre la salud, sobre la energía, sobre las condiciones ambientales de las que depende la vida para su sostenibilidad, etc. Entonces, vemos que de lo que pueden hacer respecto del nivel de logro esperado es que nos vamos dando cuenta qué cosas requieren, ¿no? qué requieren para desarrollar de manera adecuada su competencia hacia el nivel esperado. Entonces, en ciencia y tecnología también es importante, estimados colegas, poder estar atentos a las ideas que llamamos concepciones erróneas o también ideas alternativas que puedan tener nuestros estudiantes y que es fruto de una inadecuada comprensión, ¿no? De las ideas científicas, llámese de la teoría, ¿no? De algunos modelos, y que les permiten ir dando respuestas erróneas y con ello van haciendo una cadena de errores a lo largo de, ¿no? Entonces, por ejemplo, una idea alternativa, ¿no? Una idea alternativa puede ser que las plantas por fotosíntesis convierten el CO2 en oxígeno. Eso es una idea alternativa, ¿no? Entonces, y los chicos llegan así, por ejemplo, a secundaria o pasan a otros grados y pueden salir con esa idea y son muy persistentes dada la temporalidad de su sostenimiento. Entonces, en ciencia y tecnología hay que estar atentos para poder determinar necesidades de aprendizaje, esas concepciones erróneas que puedan tener o haber desarrollado nuestros estudiantes, ¿no? Y que necesitamos virar el curso de ese pensamiento, de ese procesamiento de esa idea, ¿no? Para que pueda tener una comprensión adecuada, correcta, ¿no? de la idea científica en cuestión. De lo contrario, ¿no? Si tiene una información inadecuada, ¿no? El conocimiento científico es muy importante porque es una evidencia, ciencia como producto, ¿no? Y también se entiende que él vive la experiencia de generar evidencias científicas, ¿no? Entonces él va a poder hacer explicaciones o fundamentaciones o sustentaciones, acostumbrándose a la rigurosidad, ¿no es cierto?, del pensamiento, a buscar, a solicitar, ¿no?,
la evidencia científica que respalda o que está a la base, ¿no?, de una posición, de una tecnología, etc. Entonces, eso es uno de los primeros puntos claves o aspectos claves respecto de la evaluación formativa. O sea, ¿para qué analizamos evidencias? ¿Por qué buscamos identificar lo que necesitan aprender? ¿Y qué implica esto en nuestra práctica pedagógica? Acabamos de ver que nos sirve para hacer pertinentes nuestras experiencias de aprendizaje que ofrecemos a nuestros estudiantes de cara directa a sus necesidades. ¿Qué significa ello? Lo que requieren, recursos, procesos, estrategias, la combinación de varios para poder desarrollar adecuadamente su competencia. Acá nos pone otro ejemplo. Esta vez hace valoraciones la profesora Ana de 2 chicos, por ejemplo, de la competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Fíjense que al analizar la evidencia, la maestra, ¿no?, haciendo un análisis para ver la competencia de manera holística, nos dice que Elena, su estudiante, puede plantear preguntas e hipótesis, manteniendo las variables en las que se ha interesado indagar, ¿no? Puede plantear procedimientos y ahí abunda en detalles, por ejemplo, respecto de los materiales que va a utilizar, ¿no? Plantea un tiempo adecuado para observar en el recojo de los datos y hace registro, ¿no? Ha mostrado que tiene registro de los datos, pero sobre todo cualitativos. Fíjense, cualitativos, por ejemplo, la forma, ¿no? Por ejemplo, el color. Y el análisis que hace Elena, ¿no?, cuando analiza la evidencia, cuando analiza los datos que genera, se centra en aspectos más bien complementarios a las variables que tienen estudio. Sin embargo, en el camino algo pasa porque elabora conclusiones, sí las elabora, pero aparecen otras variables en su razonamiento. Entonces, ¿cómo es que aparecen otras variables en su indagación si se había interesado en una variable independiente y otra dependiente naturalmente, pero concluye tomando otras variables, ¿no? Entonces, que pueden ser de repente variables intervinientes, por ejemplo. Entonces, eso es lo que puede hacer Elena, ¿no? Entonces, la maestra, recuerden que en contraste con el nivel de logro esperado de la competencia, de cómo espera ver la competencia, determina lo que necesita la estudiante Elena, ¿no?, respecto de la indagación. Necesita discriminar los tipos de las variables y conservarlas en toda la indagación, ¿no?, para poder mantener el hilo de su indagación. Fundamentar, es decir, qué teoría, qué conocimientos científicos producto de la investigación que dispone el mundo se tiene a la base de sus procedimientos. ¿Por qué plantea probar la hipótesis de esta manera o por qué plantea una estrategia de otra manera, ¿no? Y orientarlas según el objetivo que se ha planteado, ¿no?, para poner a prueba su hipótesis. También requiere prever no solamente el recojo de datos cualitativos, sino de hacer mediciones, ¿no?, y repetidas para obtener datos cuantitativos, claro está, según la hipótesis. Enfocar su análisis según las variables, o sea, necesita ayuda para poder centrarse en esa variable independiente y dependiente que ha planteado en el problema, en la hipótesis, y que para eso está haciendo todos los procedimientos que le permitan probar su validez, ¿no? Entonces, en eso debe enfocar el análisis e incluir datos cuantitativos, ¿no?, y no dejar de contrastar esos datos que obtiene con la hipótesis y la información científica de base. Y las conclusiones que elabora, estas requieren tener una relación directa con esos resultados que ha obtenido y con la hipótesis que ha planteado,
para finalmente ver qué les sugieren estos resultados respecto de la hipótesis, si la valida o la refuta. Y finalmente, también Elena necesita sustentar si sus procedimientos de análisis realizados le han permitido justamente validar su hipótesis, ¿no? Entonces, hacer una evaluación a lo largo desde el proceso de indagación y no solamente de los resultados o al final, para poder ser conscientes también de cómo vive ese proceso de producción o de construcción de conocimientos a partir de lo que está indagando. En el caso de Manuel, Ana nos dice que en su valoración que él puede identificar las variables independiente y dependiente, miren que las discrimina, en aquel fenómeno de su interés, ¿no? Pero además puede plantear preguntas e hipótesis y establece un procedimiento, ¿no? Pone en juego otros factores, ¿no? Lo cual se observa en el análisis de sus datos. ¿Qué significa? Que otra vez parece ser recurrente, fíjese, que empiezan con unas variables y en el camino van tomando otras. Probablemente no hayan sido mediados para poder reconocer variables independientes que afectan su indagación. Entonces, observa la profesora Ana que Manuel realiza la obtención de datos cuantitativos, pero con una sola medición él se siente conforme, ¿no? Y sus conclusiones van conteniendo alguna otra variable también por allí. Entonces, concluye que necesitan Manuel, para el desarrollo de su competencia de indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos, no solo conservar las mismas variables, sino que también prever fundamentar la repetición de mediciones. O sea, él no está convencido y solamente mide una sola vez. Entonces, ¿qué implica, no, eso de tener una sola medición? Entonces necesita profundizar, por ejemplo, en el error de medición y qué implica esto en unos resultados para poder dar por válido los resultados justamente de una indagación, si estos provienen de una sola medición. Entonces necesita fundamentar allí y que sus conclusiones también tengan una relación directa con su hipótesis para no traer a colación otros factores u otras variables, ¿no?, que no son las de las cuales ha recogido datos. Y finalmente, sustentar sus procedimientos, ¿no? Y el análisis que haya planteado necesita sustentarlo, porque esa evaluación, esa reflexión, ese volver sobre lo analizado le va a permitir también encontrar aquellos límites que va teniendo la indagación científica como uno de los métodos, ¿no?, para construir conocimientos. Entonces, noten que Ana, para poder hacer eso, tiene una comprensión no solamente de la competencia, sino del nivel esperado de la competencia para poder determinar las necesidades. Y estos son los aspectos claves o importantes en los que no solamente en esto se va a enfocar, sino que en la complejidad de la competencia, estos son los focos en los que va a tener mucho cuidado en la mediación, en la preparación de los recursos, en los tiempos que ofrece para hacer las actividades o en hacer actividades mucho más específicas para ir cubriendo esas necesidades que demandan nuestros estudiantes de atención. Y también, como ustedes han visto, la profesora se va dando cuenta, mientras mira una evidencia y otra, va encontrando regularidades, de tal manera que puede pronunciarse sobre lo que puede hacer el grupo de estudiantes o un determinado grupo de estudiantes y también determinar las necesidades de ese grupo. O sea, hay necesidades como muy específicas o individuales, pero también las hay del grupo, ¿no? Entonces habrán también actividades, miren, que van a permitir atender estas necesidades, ¿no?
Entonces ella va encontrando que los chicos aún necesitan discriminar las variables por su rol en el fenómeno que indagan, ¿no? Plantear procedimientos para probar la hipótesis, medir y controlar las mismas variables para que las conclusiones sean válidas, ¿no? Tengan rigor científico, prever mediciones en pruebas repetidas que le permitan obtener datos cuantitativos que enriquezcan el análisis, ¿no? Y la evidencia para establecer conclusiones que sean válidas, y también incorporar la evaluación recurrente de los procesos de indagación para fortalecer la idea sobre qué sentido tiene hacer una indagación para encontrar o construir un conocimiento, y qué límites también tienen los procedimientos que plantea un estudiante o un grupo de indagadores escolares, ¿no? al momento de diseñar su indagación. Entonces, con ello, por ejemplo, la profesora va reflexionando, entonces, si esto es lo que necesitan, ¿no? Para poder desarrollar adecuadamente su competencia, ¿qué experiencias de aprendizaje serían propicias? ¿Cómo serían estas? ¿Qué actividades tendrían que plantearse a los chicos? ¿Cómo tendrían que ser los recursos? ¿No? ¿Cómo tendrían que ser las estrategias más adecuadas? ¿No? Entonces, para poder atender las necesidades de la diversidad de sus estudiantes. Entonces, cuando va teniendo un mapeo general, la experiencia de aprendizaje se va haciendo mucho más pertinente. Y así también vamos a poder dejar así. En este caso ha planteado también la valoración que hace sobre la competencia, diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno, ¿no? Siempre del grupo de estudiantes de tercer grado. Entonces aquí nos comparte un ejemplo de un chico, ¿no? De Raíz. Raíz dice que cuando tiene o lo enfrenta a un problema tecnológico, este chico puede identificar las causas que están determinando o generando este problema, y puede o sabe buscar información científica al respecto, y frecuentemente la va mencionando cuando va planteando su alternativa de solución tecnológica, que aquí se ha escrito como AST, la cual, esta alternativa, la dibuja de forma así general, ¿no? Y le gusta justificar los materiales que por lo general compra, ¿no? Más que por las funciones que van o los roles que van a cumplir los materiales en esa alternativa de solución tecnológica, los justifica de esa manera, ¿no? Entonces, más por ello que por el impacto, por ejemplo, ambiental que puedan tener estos materiales en su uso, o por la naturaleza de sus componentes, ¿no? Y que puedan tener un impacto en el ambiente. Entonces, cuando ha construido su alternativa de solución tecnológica, Raíz la prueba una sola vez y se conforma, ¿no? Y ahí termina su solución tecnológica. Pero eso es lo que puede hacer. Miren cómo conoce la maestra Ana a Raíz, ¿no? Cómo ve su desempeño en diseño y construye soluciones tecnológicas. Y entonces, otra vez, ¿no? Va buscando y encuentra más o menos la brecha. Y a partir de allí establece que necesita en el diseño y construcción de alternativas de solución tecnológica plantear requerimientos técnicos de esa alternativa. O sea, cómo tiene que ser, ¿no? En relación directa con las causas del problema y la información científica, ¿no? ¿Qué le ofrece la información científica? ¿Qué sugiere? O también da prácticas locales, ¿no? Prácticas tecnológicas locales. Entonces, no plantear directamente, sino que él requiere detenerse a describir si esta es la causa que origina el problema, porque miren que él puede determinar o identificar las causas. Entonces, ¿cómo tiene que ser la alternativa de solución tecnológica? ¿Qué requisitos, qué requerimientos debe cumplir, ¿no? Para poder constituirse en una solución a ese problema, ¿no? Entonces, eso lo obtienen
de la creatividad, de la relación, cómo ve las causas, pero también de lo que le sugiere la información científica y tecnológica que averigua, ¿no? O también de las prácticas, como digamos, tecnológicas que pueda haber en la comunidad, ¿no? Y entonces, estos requerimientos deben ser, dice la maestra Ana, considerados por Raíz mientras anda haciendo su diseño, su gráfico, mientras construye y mientras somete a pruebas y ajustes a la alternativa de solución tecnológica. Es decir, todo el tiempo, si yo he definido que la solución tecnológica debe reunir esta característica, esta precisión, este tamaño, este ajuste, etcétera, de acuerdo al problema, entonces cuando yo voy construyendo, me tengo que fijar si los materiales que voy seleccionando me permiten esto. Si la técnica que voy planteando me permite configurar estos requerimientos. Si cuando lo voy probando, a ver, debería tener, se me ocurre, una velocidad tal, entonces le permite tener esos materiales, este diseño, la forma en que lo he construido, ¿ha permitido configurar ese requerimiento? ¿Sí o no? Entonces, pero tengo que contrastarlo, ¿no? Entonces, por eso es que la maestra focaliza bien el valor que tienen los requerimientos técnicos, ¿no? Para poder ayudar al desarrollo de la competencia de Raíz, ¿no? De la competencia tecnológica. Y también encuentra que Raíz necesita identificar la precisión que ofrecen los instrumentos y cómo reducir el error de medición, ¿no? Para que pueda hacer, por ejemplo, varias pruebas, ¿no? Para validar el funcionamiento que tiene su alternativa. Y también necesita reusar directa o de forma adaptada o reciclar materiales de casa cuando sea posible, y no todo el tiempo tiene que estar comprando, ¿no? Porque dice que él adquiere los materiales que necesita comprando. Entonces, fíjense los aspectos en los que requiere poner no solamente en una única experiencia, sino que los va a ir teniendo en cuenta a lo largo porque las competencias las vamos desarrollando a partir de estar expuestos a diversas situaciones en las que nos demande poner en juego, por ejemplo, plantear una alternativa de solución tecnológica con las características que tiene la progresión de la competencia. Igual se pregunta, entonces, ¿qué experiencia es más propicia? ¿Cómo tendría que ser esta para atender de manera directa las necesidades de la diversidad de los chicos, ¿no? De las necesidades de los estudiantes respecto de la competencia diseña y construye? Entonces aquí vamos a dejar estos ejemplos que permiten de repente poner un foco en detalle, ¿no? Cómo ha podido ir determinando las necesidades. Entonces, ¿por qué? Porque le dan pertinencia a nuestra planificación, a las experiencias que ofrecemos o planteamos con nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, pero la profesora en la institución educativa no está sola, ¿no? Lo que pasa a sus estudiantes y va reflexionando en las reuniones de trabajo colegiado con los colegas, ¿no? Y se plantea eso, ¿no? ¿Cómo plantear esas experiencias de aprendizaje que se conviertan en situadas oportunidades, ¿no? Precisas, ¿no? Para atender las necesidades y hacer que progrese la competencia de mis estudiantes, porque si no voy a esperar que el estudiante siempre no avance en la trayectoria, ¿no? Y se quede en ese camino, porque de repente no hemos mirado con atención lo que necesita y estamos ofreciendo de repente cosas para las cuales se convierten en muy demandantes cuando el estudiante necesita todavía superar algunos procesos. Y el pensar no solamente en la individualidad, sino también aquellas necesidades comunes al aula, a la sesión o a un grupo, ¿no? De tal manera que los ayude a progresar tanto en las explicaciones del mundo físico al momento de diseñar y construir soluciones tecnológicas o indagar, considerando el nivel, ¿no? El nivel inicial o actual
en un determinado momento de la competencia. Entonces, pero como el corazón de la evaluación formativa es la retroalimentación, también surgen cuestiones, ¿no? Como nos surgen a nosotros cuando estamos en el aula, en la reunión colegial, en el momento de la planificación, las reflexiones que hacemos, ¿no? De nuestra práctica pedagógica, y piensan también entonces cómo retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a progresar en sus competencias. Muy bien, tengo clarísimo las necesidades, he tratado de plantear recursos propicios, ¿no? Y entonces las necesidades también tendrán que ser atendidas en la retroalimentación. Entonces son preguntas que van apareciendo, ¿no? A partir de estos aspectos clave que estamos hoy deteniéndonos en la evaluación formativa. Entonces, cuando se va preparando el equipo, la maestra, para enseñar desde el nivel real, atendiendo a las necesidades, se plantea, por ejemplo, ¿no? Va a caracterizar a su experiencia de aprendizaje, ¿no? Puede ser un proyecto, una unidad. Por ejemplo, estas experiencias tendrán que ser, ¿no? Tendrán que ser el escenario, las posibilidades, las oportunidades que puedan propiciar que el estudiante use o construye modelos explicativos y que le inviten, que necesite usar evidencias científicas como fundamentos para argumentar, ¿no? Entonces, está sugerida que para desarrollar la competencia explica el mundo físico, ¿no? Las experiencias de aprendizaje, o van a haber experiencias de aprendizaje que permitan ofrecer esto, ¿no? Entonces, miren cómo se hace pertinente en una relación directa necesidades de los estudiantes, ¿no? Con la experiencia que se ofrece. Y es pensar en realidad en toda la experiencia, en ese continuo, ¿no? Nosotros tenemos a lo largo del año, del grado, del ciclo, del nivel y de toda la educación básica, N experiencias de aprendizaje a las que nuestros estudiantes, ¿no? Son invitados, son expuestos para desarrollar sus competencias. Entonces recuerden que la función diagnóstica, ¿no? De la evaluación formativa, que provee información descriptiva, ¿no? De cómo está la competencia, cuáles son esos logros, eso que ya avanza, y esos otros desafíos que persisten o que emergen, ¿no? Para poder ir desarrollándola, ¿no? Son tomadas en cuenta para poder planificar la experiencia. Entonces terminamos una experiencia de aprendizaje, ¿no? Y nos planteamos estas reflexiones sobre cómo va la atención a las necesidades de los estudiantes que habíamos identificado, ¿no? Han emergido otras necesidades, ya se han satisfecho las necesidades mostradas y el estudiante está en mejores condiciones, ¿no? De poder avanzar con su competencia. Entonces, esas experiencias que de repente se plantea una profesora, no sé, por agosto ya ha tenido esas reflexiones, ¿no? En la función diagnóstica de la evaluación formativa, y entonces ha determinado finalmente las necesidades de los estudiantes. Entonces, con esos requerimientos, ¿no? Se plantea o replantea también la experiencia de aprendizaje, ¿no? Con una situación significativa, genuina, interesante, prometedora, potente, que les guste a los chicos y que además les permita convocar la competencia, ¿no? Y enfocarse también en aquellas necesidades que se habían identificado, ¿no? Entonces, con toda esa mirada, miren, el propósito de aprendizaje se hace más plausible, ¿no? Las evidencias que plantean, ¿no? Deben poder permitir dejar ver, ¿no? Si es que esos que necesita aprender, ¿no? El conjunto de la competencia van siendo
atendidas o satisfechas, o ya el estudiante ahora ya sabe y entonces ya desapareció esa necesidad y para poderse enfocar en otras, ¿no? Los criterios de evaluación también tienen que tener, como vamos a ver más adelante, esta mirada de las necesidades de aprendizaje, y las actividades no son cualquiera. Por supuesto que tienen que tener una secuencia adecuada y tienen que tener, unas durarán más, seguramente otras menos, otras irán con una gama de recursos para poder, como andamios que van a permitir justo satisfacer la necesidad o atender esas necesidades de aprendizaje y las otras expectativas que van teniendo en la experiencia de aprendizaje. Y la retroalimentación también, ¿no? Entonces la retroalimentación es a partir de las fortalezas para validarlas, ¿no? Para confirmar, porque los chicos también requieren confirmación, y también se centra en las necesidades, en lo que aún requiere el estudiante, ¿no? O vamos mediando para que pueda caer en la cuenta qué es lo que requiere y cómo podría hacer para mejorar su esquema de actuación. Entonces, miren la relación que hay, ¿no?, entre las necesidades que se identifican y que deben ser atendidas con experiencias de aprendizaje pertinentes. Por eso es que el profesor, ¿no es cierto?, pone todo su expertise, la diversidad de estrategias que pueda conocer, los diversos recursos en los contextos que se encuentran sus estudiantes, con sus características y sus necesidades que ha determinado. Todas para procurar el progreso del nivel de desarrollo de la competencia. Entonces, ahora nos vamos a situar o vamos a resituarnos en un caso. Recuerden que esto es parte de una serie de webinars que hemos venido desarrollando a lo largo del año, y hemos tomado alguno que es el caso de la sortija de plata empañada, ¿no? ¿Recuerdan? Este es el caso de una chica, de una estudiante de tercero, que se había comprado una sortija de plata, pero tiempo después la descubre y la encuentra amarillenta, negruzca, opaca, tan diferente a lo briosa que era cuando la compró, ¿no? Sorprendida, comparte con sus compañeros se encuentran se han dado cuenta que sí, que varios objetos de plata, que las medallitas de sus hermanas, las pulseras de ellos, etcétera, tienen esas características, se vuelven así, y se preguntan por qué se empaña la plata, ¿no? Entonces, entusiasmados, le cuentan a la profesora, y la profesora capitaliza de inmediato esta iniciativa y prácticamente emprenden una experiencia de aprendizaje a partir del interés y de la situación que en este caso plantean los chicos, ¿no? Con la iniciativa de la chica, y de dos poderosas preguntas que los chicos se hacen, ¿no? ¿Por qué se produce el empañamiento de la plata? Yo no le eché nada, yo no la he tocado, la he guardado allí. ¿Y por qué se ha empañado la plata? Y lo otro es, ¿cómo hacemos para recuperar el brillo de la plata? Miren estas dos potentes preguntas que son convocantes de las competencias en ciencia y tecnología, ¿no? Entonces vayamos notando qué competencias relacionadas al área de ciencia y tecnología son convocadas por esta situación que plantean los estudiantes en este caso, ¿no? Y luego de ello, no vamos a cantar aquí toda la experiencia, estamos haciendo algunos zoom, ¿no? La profesora al inicio de la experiencia, bueno, plantea, formula y comunica los criterios de evaluación
por ejemplo, de la competencia explica a los chicos, ¿no? Conversan, mucho clarifican y además hacen un acuerdo súper importante, que es un aspecto clave en la evaluación formativa. Acuerdan usarlos de manera recurrente, ¿no? No solamente leerlos al inicio, ya eso es lo que dicen los criterios y ahí los guardo. Aquí acuerdan usarlos de manera frecuente, ¿no? Entonces, fíjense que para esta competencia se plantea que para la competencia explica el mundo físico, explica a partir de relaciones cualitativas y cuantitativas que las sustancias se producen en una reacción química al formarse o romperse enlaces entre átomos que absorben o liberan energía, mientras que la cantidad total de masa se conserva y las sustancias formadas presentan nuevas propiedades. Argumenta con evidencias científicas el porqué de su posición sobre las implicancias ambientales y sociales del uso de sustancias inorgánicas. Entonces, recordemos que los criterios de evaluación describen el cómo sueño, deseo, aspiro ver la competencia para considerarla en un nivel logrado. Entonces, esa descripción que hacemos son los criterios y que aluden a todas las capacidades de la competencia, ¿no? En este caso, la competencia explica tiene dos capacidades, comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, etcétera, etcétera, y el otro evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Entonces, aquí tenemos dos criterios, dos descripciones, ¿no?, respecto a esta competencia. De esta manera es que espera ver las producciones o las actuaciones de los estudiantes frente a una situación. No es pura, no es conocimiento puro, no tendría sentido. Tiene que ser funcional para resolver una situación. Pero recuerdan que les habíamos dicho de que las necesidades determinadas son súper importantes para dar pertinencia, para poner ojo en la retroalimentación, para poner ojo en la evaluación, el recojo de información. Entonces, estimados colegas, yo les invito a reflexionar si los criterios, ¿no?, que ha planteado esta colega permiten hacer seguimiento a las necesidades identificadas de los estudiantes en la competencia explica. Recuerden que los chicos necesitaban hacer construcciones, ¿no?, o representaciones, lo que se llaman modelos explicativos, para explicar el porqué o el cómo de los fenómenos del mundo físico. Y también requerían, recuerden, usar evidencias científicas, reconocerlas, encontrarlas, ¿no?, y utilizarlas para poder dar los por qué, es decir, los argumentos cuando toma una postura, una posición sobre alguna situación que tenga implicancias científicas y tecnológicas, ¿no?, ambientales y en el ambiente y en la sociedad. Entonces, estos criterios como están, le permite, por ejemplo, el uso de modelos explicativos. Bueno, miren, aquí notamos que sí, acá la situación que plantea la chica con el tema de la sortija empañada, cuando formula los criterios, plantea los criterios la profesora, esta le permite usar el modelo de cambio químico, así se llama, ¿no es cierto?, el modelo de cambio químico, para poder dar explicación a las propiedades que van adquiriendo cuando se generan sustancias, por ejemplo, ¿no?, o por qué pierden propiedades o por qué adquieren otras, ¿no? Entonces, ese es el modelo de cambio químico. Entonces, esa es una situación muy propicia para ello, ¿no? Y para el uso también de data cualitativa y cuantitativa en estos procesos, ¿no?
Y miren cómo relacionar varios conceptos, ¿no?, que le permitan construir una respuesta, ¿no?, explicativa, en este caso, a por qué la plata se empaña, ¿no? Pero si nosotros transferimos a nivel general por qué ocurren cambios o por qué aparecen nuevas características o propiedades en las sustancias, ¿no? ¿Y qué implica eso para el ambiente, para la sociedad? Entonces, pero no va a decir su posición, sino que solamente eso no, sino que deberá usar evidencias científicas, ¿no? ¿Qué dice la ciencia producto? Es decir, los resultados de las investigaciones que se han hecho, teorías que forman todo el cuerpo de conocimientos que ofrece la ciencia y que las ha generado a partir del desarrollo a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué les parece si ustedes, colegas, comparten sus ideas? Pueden elegir una de las dos preguntas, ¿no? Las vamos a responder solo por el chat, ¿les parece? Hay una pregunta, ¿por qué el uso de los criterios de evaluación deben ser recurrente tanto por los estudiantes como por el profesor? Porque el uso de estos criterios deben ser recurrentes. Y la pregunta 2 es, ¿cómo ayuda en la autoevaluación el uso de los criterios de evaluación? La autoevaluación, ¿no?, del propio estudiante hace un ejercicio de evaluación para ver cómo van el progreso de sus competencias. Entonces, ¿cómo le ayuda los criterios de evaluación? A ver, vamos a ir al chat para poder responder. Puede ser las dos preguntas o ustedes se pueden enfocar en alguna de ellas, ¿no? Desde la simulación de sus propios estudiantes. Entonces, la pregunta debe ser, ¿por qué el uso de los criterios de evaluación debe ser recurrente por mis estudiantes como por mí como profesora? A ver. Vamos a... Aún no encontramos respuestas de nuestros juegos. Podemos ir, recuerden que cuando ponemos al común nuestras ideas, que pueden reflejar nuestras prácticas, nuestras dudas, nuestras fortalezas, nos sirve de mucha ayuda para justamente movilizar el pensamiento pedagógico de nuestros pares, ¿no? Y así vamos leyendo y todos vamos reflexionando y podemos ir tomando las fortalezas también de nuestros compañeros. Bien, mientras ustedes responden estas preguntas, estimados colegas, desde su expertise pedagógico, ¿no? Y a la luz de lo que vamos reflexionando esta tarde, les quiero compartir también que los criterios de evaluación, como permiten ver el desarrollo que tiene el desarrollo que esperamos tenga la competencia, ¿no? Que eso le llamamos nivel logrado, o sea, cómo esperamos ver la competencia, con qué calidad esperamos o aspiramos se pueda desarrollar la competencia de nuestros estudiantes. Entonces la describe. Se puede graduar, ¿no?, justamente por la diversidad, y se puede graduar en un continuo de calidad de la competencia o del actuar competente de nuestro estudiante, ¿no? Entonces, para poder graduar, solamente vamos a recordar acá que los criterios que formulamos, ¿no?, tienen que responder de cara a las capacidades de la competencia, deben estar alineados entre sí, ¿no?, corresponderse con el estándar, a la naturaleza de la competencia, poner en juego que se gradúa justo, vamos graduando, ¿no?,
en atención a las necesidades. Y eso nos va a permitir hacer el seguimiento o mirar si están siendo atendidas, si el estudiante ya avanzó, ¿no? Sobre esa, ya no es una necesidad para él, o qué otras están emergiendo, para que yo pueda brindar una retroalimentación, así también directo a la necesidad. Entonces, notamos acá que explica las relaciones cualitativas y cuantitativas que las sustancias se producen en una reacción química, ¿no? Al formarse o romperse enlaces entre átomos que absorben o liberan energía, mientras que la cantidad total de masa se conserva y las sustancias formadas presentan nuevas propiedades. Fíjense que cuando el chico avanza más allá, puede predecir no solamente el comportamiento de la plata, ¿no? Sino que puede predecir el comportamiento en general de las sustancias. Cuando empieza el comportamiento y ve las características y encuentra de repente como propiedades periódicas, entonces puede predecir, ¿no?, cuál va a ser el comportamiento de esas sustancias o de sustancias que puedan pertenecer a un mismo grupo o a una misma familia. Entonces, en respecto de argumenta con evidencias científicas el porqué de su posición sobre las implicancias ambientales y sociales del uso de las sustancias, ¿no? Cuando va más allá o es un logro destacado, ¿no?, más allá de lo que esperamos ver, es porque esas evidencias científicas que utiliza, las utiliza en una diversidad de ejemplos, ¿no?, del porqué de su posición. Entonces tiene una amplia gama. Y aquí no es que sea la cantidad, sino que es toda una amplia gama, ¿no?, de situaciones, de casos en los que el estudiante recurrentemente va ya a usar la evidencia científica para sostener lo que dice. Y cuando está próximo, recuerden que en proceso significa que está próximo al logro esperado. Es importante, estimados colegas, tener una clara comprensión de las gradas que utilizamos o escalas que utilizamos para graduar la calidad, ¿no es cierto?, del actor competente, de nuestros criterios de evaluación. Entonces, ¿qué implica logro esperado?, ¿no?, respecto a lo que esperamos que aprenda para el grado, para la edad, ¿no? ¿Qué implica en proceso? Que está próximo. Entonces, si yo comprendo que en proceso implica que está próximo, yo empiezo a describir cómo imagino yo las actuaciones, las explicaciones, argumentaciones científicas de mis estudiantes cuando está próximo a lo que yo espero, ¿no? Entonces, una vez que entiendo eso, puedo hacer la construcción o la graduación, ¿no? Siempre explica a partir de relaciones cualitativas nada más. Miren, hay chicos que prácticamente van como ir, ¿no?, solamente centrándose en lo cualitativo, en los modelos de reacción química, ¿no? Entonces, usa un modelo como la reacción química o cambio químico, ¿no?, para explicar ¿no?, que las sustancias se forman o se rompen, se forman al romperse o formarse enlaces, ¿no?, pero se centra en lo cualitativo, ¿no? Y sí argumenta con evidencias científicas, pero sobre las implicancias ambientales, y es importante por alfabetización e indagación científica y tecnológica, ¿no?, también aquellas consecuencias, efectos sociales, ¿no?, en este caso del uso de ciertas sustancias, como vamos a ver en un ejemplo. Y en inicio implica un progreso mínimo. Fíjense que todo está enfocado en lo que puede hacer el estudiante. Entonces, ¿qué voy a ver yo? ¿Cuánto avanzó? ¿Hay un progreso mínimo? ¿Hay un próximo al esperado? ¿Hay avanzó hasta lo esperado o más allá de él? Entonces, así hago la graduación. Y mirando que estas graduaciones permitan mirar, recuerden que esto es lo que me va a permitir describir, observar, ¿no?, mirar la competencia, si se están atendiendo las necesidades y en consecuencia el estudiante va progresando en su competencia. Entonces, eso como comentario de la rúbrica analítica que se ha planteado acá en el ejemplo que estamos comentando, ¿no? Y entonces en la experiencia de aprendizaje,
del caso de la plata empañada, se recogieron estas evidencias, ¿no? Algunas en el proceso y otras ya un poco más configuradas que dan cuenta de la competencia. Por ejemplo, miren acá del tema del anillo, ¿no? Entonces, los chicos consiguen hacer una representación, recuerda que tienen que hacer representaciones, modelos para poder explicar por qué se empaña la plata, ¿no? Entonces usa el modelo de cambio químico, pero va progresando, ¿no? Va de lo muy concreto, ¿no? De lo concreto a ir a las representaciones más abstractas, más simbólicas, por ejemplo, a través de una ecuación química, ¿no? Que representa a una reacción o cambio químico. Por ejemplo, parte del anillo, ¿no? Que encuentra que reacciona, ¿no? Que reacciona con el sulfuro de hidrógeno que está en el aire, es un gas, ¿no? El sulfuro de hidrógeno. Y entonces, por transferencia de electrones, se convierte en sulfuro de plata, ¿no? Que tiene ciertas características. Es de color negruzco amarillento, además huele como a huevo podrido, ¿no? Ese es el sulfuro de plata y que se va formando en la superficie que tiene contacto, en este caso el aro, con el ambiente que contiene este gas, ¿no? Y producto de esa reacción se produce también gas hidrógeno, ¿no? Que sale como burbujas al ambiente. Y hay una participación de la energía. Entonces, y hay un detalle que hacen acá los estudiantes, dice que para que se pueda formar este sulfuro de plata, noten que parten de lo concreto a lo simbólico, a lo más abstracto, y así pueden ir haciendo una transferencia, una generalización. Dice que para que se forme el sulfuro de plata, que es la sustancia negruzca, ¿está? El sulfuro de hidrógeno rompe su enlace cuando está frente a la plata. Acá, cuando se encuentra con la plata, se rompe este enlace y dice que queda libre el azufre. Que el azufre tiene 6 electrones de valencia. 6 electrones, recuerden que los electrones de valencia son los electrones enlazantes, ¿no? Los que van a formar enlace con otras especies químicas, ¿no? Entonces, que el azufre tiene 6 electrones de valencia, 2, 4, 6, mientras que la plata tiene solo un electrón en su último nivel de energía, ¿no? Es un electrón enlazante. Y que por la regla del octeto, donde los átomos tratan de tener 8 electrones de valencia para estabilizarse, el azufre, ¿no? Está más cercano de tener 8, ¿no? Le quita a la plata, ¿no? Porque tienen afinidad, además, le quita a la plata o retiene el electrón, ¿no? Cerca hacia él, y con él completa 7. Pero como tiene aquí otro electrón impar, ¿no? También le quita, o la plata le transfiere su electrón de tal manera que ahora son un par. Esto se forma un enlace, ¿no es cierto? Tendríamos, si nosotros, bueno, en este caso el estudiante representa así, podríamos representar el enlace, no por una línea, que cada uno significa un par electrónico. Entonces, fíjense cómo va la explicación del estudiante para decir por qué se puso negruzco, ¿no? La sortija, que al comienzo fue brillante. Y hace esta explicación que finalmente el azufre ganó en total 2 electrones para estar estable, ¿no? Eso para explicar, se centra aquí cómo se formó el sulfuro de plata. Entonces, aquí hay una acotación muy importante, ¿no? En la reflexión, el análisis que se hace de esta competencia, que se va dejando ver en el camino, durante la experiencia de aprendizaje, en las actividades, ¿no? Los chicos van centrándose usando el modelo de cambio químico,
en el que hay relaciones cualitativas, ¿no? Como por ejemplo el color brillante, negruzco, gas, sólido, gas, ¿no? De transferencia de energía, para pasar a relaciones cuantitativas como las cantidades de los electrones, ¿no? Que forman los enlaces o que son transferidos en esos enlaces en la reacción química, que es representada en la ecuación química que vemos acá. Y este análisis de transferencia también les permite ver, ¿no? Desde mediados, obviamente, por su maestro, con los recursos adecuados, con las actividades propicias, que aplicar el principio de conservación de la masa, ¿no? Entonces, en las reacciones químicas, ¿no? Recuerden, nada se crea, nada se destruye, solo se transforma, ¿no? Por lo tanto, las cantidades de la masa permanecen igual, entonces igualan y balancean la cantidad de electrones, ¿no? La plata, que tiene un estado de oxidación cero, pasa a un estado de oxidación 1 más, ¿no? Entonces, pero acá el sulfuro de plata tiene 2 átomos de plata, por lo tanto coloca un coeficiente delante de la plata para balancear, para que pueda ser igualado. Recuerden que esta es una ecuación química que representa la semirreacción, ¿no? Y en total, entonces la plata en su estado basal pierde, ¿no? Le quita 2 electrones, ¿no? Y cuando pierde electrones a ese proceso, la comunidad científica le llama reacciones de oxidación. Entonces acá la oxidación es interesante porque los estudiantes habían tenido incluso en el camino una idea alternativa de que la oxidación la provoca solamente el oxígeno, pero aquí van encontrando que la realiza también otros átomos distintos. Entonces, cuando un átomo pierde, una sustancia pierde, o una especie química pierde electrones, ese proceso reacción de oxidación. Pero hay otro que lo gana, ¿no? Llamándose la reacción de reducción. En este caso, el hidrógeno gana 2 electrones y pasa de un estado de oxidación 1 más, cada uno, a un estado de oxidación 0, ¿no? Molecular. Entonces, identifican quién se oxida y quién se reduce en este modelo de cambio químico. Entonces, así, fíjense finalmente la explicación de los estudiantes, en la que la profesora, cuando tiene ya la evidencia configurada, busca cómo el estudiante hace la combinación, el uso combinado estratégico de la forma en que necesita, de sus capacidades, de la competencia explica, para finalmente responder a ese desafío, ¿no?, que se han planteado ellos mismos, los mismos estudiantes. ¿Por qué la plata se empaña? Entonces, primero fíjense que ocurre esto que a ellos les ha parecido sensacional aprender, que la oxidación ocurre aunque no intervenga el oxígeno, porque se da cuando una sustancia transfiere o pierde sus electrones. Que la sortija de plata, en este caso, se ha empañado de color negruzco porque al contacto con el sulfuro del ambiente, de hidrógeno del ambiente, pierde electrones, se oxida. Entonces cambia su estado de oxidación 0 a 1 más. Mientras que el hidrógeno gana esos electrones, se reduce y cambia su estado de oxidación de 1 más a 0. Es decir, hay transferencia de electrones. Los electrones pasan de un átomo a otro, pero la cantidad de masa se mantiene. Y que en ese proceso hay un intercambio de energía, ¿no? Entonces miren cómo hacen la combinación acá. Se deja ver mucho la capacidad, comprende y usa conocimientos, ¿no? En este caso sobre el cambio químico, ¿no? Sobre las sustancias y los cambios
que generan. Y miren cómo acá se van combinando las capacidades, ¿no? Entonces, obviamente el resultado de la experiencia que hemos dicho que aquí estamos haciendo atajos para contar o centrarnos en esos énfasis de la evaluación formativa que queremos hacer, ¿no? Y argumenta, dado que el sulfuro de hidrógeno está en el aire como resultado de la combustión del petróleo y sus derivados, estamos a favor de reducir el uso de combustibles fósiles y reemplazarlos por otros limpios, entre comillas, ya que el sulfuro de hidrógeno afecta al ambiente, pues daña a las estructuras de los metales. ¿Y cómo se han dado cuenta? Por la evidencia experimental que han tenido con la plata, ¿no? Provocando la pérdida de electrones, es decir, la oxidación, como ocurre con la plata, produciendo otras sustancias. Es decir, cuando eso ocurre ya no es la plata, es el sulfuro de plata, ¿no? Entonces, pero ellos transfieren, miren, en general a otras sustancias y que se van a generar cuando hay una transferencia de electrones en una oxidación. Y además han buscado evidencia de ciencia como producto que afecta a la salud de las vías respiratorias, irritándolas, ¿no? Como y muestran autores para poder respaldar su argumento. Ellos, su posición, perdón, es de que los combustibles fósiles deben ser reemplazados por las razones que emite sulfuro de hidrógeno, que genera oxidación e irritación, por ejemplo, de las vías respiratorias. Entonces vemos acá cómo evalúan las implicancias, ¿no? En este caso del quehacer o del desarrollo, por ejemplo, científico al haber generado el uso, por ejemplo, del petróleo, pero cómo es que emite sustancias que finalmente son nocivas, ¿no? Y el estudiante toma una postura alfabetizado científica y tecnológicamente, al haber indagado científicamente, ¿no? Para poder tomar no solamente una postura como cualquier ciudadano crítico, ¿no? Pero sobre todo reconociendo la evidencia científica y la necesidad de generarla, ¿no? Para hacer riguroso, ¿no? La postura o el conocimiento que se quiere construir o tomar como referencia para tomar una determinada postura ante una situación. Y entonces, de cara, acá está pegado simplemente, que ustedes lo pueden ver con detalle, cómo es que la profesora, cuando va a contrastar la evidencia del estudiante con los criterios de evaluación en un gradiente de calidad, que es la rúbrica de evaluación, se pregunta qué puede hacer ahora el estudiante, ¿no? El estudiante, ¿se acuerdan que pensaba, no, por qué se oxida? O sea, tiene una idea por ahí de cambio químico, de combinación, le parece que el oxígeno interviene, pero miren todo lo que llega a configurar, obviamente mediado, luego de vivir la experiencia de aprendizaje. Entonces, y empieza a hacer la contrastación. Y la profesora va a mirar, va a poner atención, si las necesidades de uso de modelos químicos, de modelos, como en este caso de cambio químico, y el uso de evidencias científicas, miren cómo le pone atención. No es lo único, por supuesto, por la complejidad de la competencia, pero eso es lo que gradúa para poder pronunciarse sobre el nivel de desarrollo de la competencia hasta en un determinado momento. Bien, aquí también los invitamos a hacer esa simulación de comparar la evidencia de los estudiantes con los criterios de evaluación, ¿no? Y pueden compartir las ideas también en el chat o de manera más reflexiva en un momento que ustedes crean conveniente. Luego, acá vamos a plantear algunas ideas fuerza hasta aquí, estimadas y estimados colegas, respecto de la evaluación formativa. Primero, que es una evaluación formativa que se basa en evidencia, ¿no? En lo que puede hacer el estudiante, en lo que muestra, ¿no?
y que ese análisis de evidencia se hace con criterios claros para poder identificar los logros, los avances de los estudiantes en el desarrollo de sus competencias y también determinar las necesidades, ¿no?, o desafíos que aún están enfrentando, ¿no?, o incluso barreras que pueden irse descubriendo allí. Estas necesidades del estudiante nos proveen información, es un insumo valioso, potente para poder planificar experiencias de aprendizaje pertinentes a los requerimientos que tienen ellos para poder desarrollar sus competencias. Y no todos tienen el mismo requerimiento, ¿no? Recordemos que hay diversidad por sus propias características, condiciones de nuestros estudiantes. Y ello de cara a que con cuál se contrasta con el nivel de logro esperado, ¿no? Y que también permiten reajustar nuestra planificación, nuestras experiencias de aprendizaje, y que el uso de los criterios de evaluación debe ser recurrente a lo largo de la experiencia, antes para poder conocer la calidad con que se espera ver nuestra competencia, nuestro actuar competente ante la situación que nos han planteado para enfrentar, ¿no? En el proceso, porque nos ayudan como guías para ver si vamos por buen camino hacia el propósito planteado. Nos permite retroalimentar justo en los aspectos clave que el estudiante está anudado o que necesita, o también retroalimentamos para validar, para confirmar lo que el estudiante cree que sabe, ¿no?, o que ya lo tiene como logro, como fortaleza, para confirmar, también se retroalimenta. Y al final también para ver si se ha logrado el propósito y determinar las necesidades, si aún subsisten, si han emergido otras que puedan ser atendidas en las próximas experiencias de aprendizaje. Y el otro aspecto clave del que hemos venido ya señalando es la retroalimentación. La retroalimentación, entendida como el poder ofrecer información, ayudar a reflexionar, a caer en cuenta de qué tan válidas son las estrategias que estamos empleando para poder desarrollar nuestra competencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros retroalimentamos, ¿no?, ya no en cualquier cosa, ¿en qué voy a retroalimentar? De acuerdo a las necesidades que tiene cada uno de nuestros estudiantes y aquellas que van formándose una regularidad y que entonces se convierten en las necesidades del grupo. ¿Para qué? Para que desde esa diversidad nosotros procuremos, contribuyamos de manera eficaz al progreso de la competencia. Esto va a permitir, estimados colegas, reducir la brecha de aprendizaje que se tiene respecto de lo que esperamos, superar barreras o dificultades, ¿no?, y también confirmar fortalezas. Esto de cara hacia el logro del propósito de aprendizaje y claro está, ¿no?, con los criterios de evaluación para poder garantizar la continuidad de la trayectoria escolar de nuestros estudiantes. Y hay diversas estrategias que, bueno, de forma gráfica se las vamos a mostrar. La retroalimentación más potente es la que brinda el maestro. Sin embargo, los estudiantes deben participar también, ¿no?, y ayuda mucho. Por ejemplo, el juego de roles, donde el estudiante, ¿no?, va presentando su actuación, su producción. Hay de acuerdo al rol o cómo se hayan organizado, los estudiantes hacen, por ejemplo, de público, según los personajes ¿no?, reales que van a simular. Otros estudiantes con el uso de los criterios de evaluación, los mismos compartidos al inicio, los mismos que usa la profesora, ¿no? Entonces van observando, ¿no?, y finalmente hacen el ejercicio de comentarle una gran fortaleza que encuentran en el desempeño de su compañero, algo que les pueda preocupar, ¿no?, que los desafía de repente a avanzar más y que la profesora está atenta para encontrar porque se convierte en una necesidad de aprendizaje y para brindar una recomendación de mejora. Y en otra oportunidad pueden intercambiar, organizarse en pares, etcétera,
y miren que hay maneras que pueden no solamente ser de una heteroevaluación, evaluación entre pares, la autoevaluación, que va a permitir que estos procesos sean más lúdicos en una evaluación más dinámica, ¿no? Y finalmente, ¿con qué retroalimentar? Para recordar, con los criterios de evaluación de la competencia, ¿no? Cuando justo a tiempo, cuando el estudiante está en el proceso, durante su accionar, en esos aspectos claves que emergen o que ya el profesor tiene conocimiento en la determinación de necesidades para progresar la competencia, ¿no? Y también al final, ¿no? Entonces, cuando el estudiante lo pide también, ¿no? Y tener en cuenta, por ejemplo, hay diversas estrategias. Acá también es muy conocida el protocolo de la escalera de la retroalimentación de Wilson, pero aquí queremos enfatizar algo. Para que el estudiante pueda ir llegando a la zona de desarrollo próximo, nosotros intervenimos sobre la zona de desarrollo, ¿no? Potencial, intervenimos sobre esta zona de desarrollo real, para llevarla a una zona de desarrollo próximo y finalmente logre autonomía en esa zona de desarrollo potencial y así garantizar su continuidad. Pero, ¿qué está ocurriendo? ¿Cuál es el punto clave, colegas? Y con esto vamos terminando. Que luego de clarificar, hacer una valoración, expresar inquietudes, ¿no? Que es parte del protocolo de Wilson, y brindar recomendaciones o sugerencias, andamios, ejemplos, pistas, consejos, preguntas inductivas, ahí dejamos la escalera y ese eslabón se pierde y el estudiante no llega a dar el paso. ¿Por qué? Porque ahí nos damos la vuelta y ahí lo dejamos. No sabemos si comprendió la retroalimentación que recibió. No le damos tiempo a veces para mejorar, ¿no? Entonces, estamos haciendo el seguimiento, volvemos a observar la producción o actuación. Entonces, la escalera de la retroalimentación, recuerden que esto te permite llevar a, entonces no dejemos ningún eslabón perdido. Ese es otro punto clave. Y si hubiera alguna pregunta. Bien, si no hay alguna pregunta, entonces solamente precisar que la retroalimentación con base en evidencias es justo a tiempo, ¿no? Y hay que tener los tiempos de repente rotativos para dedicarnos al estudiante para que realmente pueda tener eficacia y hacer progresar la competencia a niveles superiores con apoyos específicos, ¿no? Apoyos, por ejemplo, recursos, de repente algún mediador, algún familiar, promoviendo la reflexión también y la autorregulación del propio estudiante para ir generando el desarrollo de su autonomía. Y retroalimentar implica asegurarse que el estudiante comprende el mensaje, la retroalimentación, la pista, la pregunta, el ejemplo, el contraejemplo, según sus necesidades para promover la autorregulación. Hay que hacer seguimiento y volver a valorar la producción o actuación mejorada. Bien, estimados colegas, hemos puesto algunos énfasis de la evaluación formativa de las competencias en ciencia y tecnología. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.